Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Castellano. Hoy vamos a resolver ejercicios por método simplex utilizando lo que es el solver, dos de maximización y dos de minimización. El primero de maximización nos dice que John Laws utiliza las materias primas 1 y 2 para producir dos soluciones de limpieza doméstica A y B. Las disponibilidades diarias de las materias primas 1 y 2 son de 150 y 145 unidades respectivamente. Una unidad de solución A consume 5 unidades de materia prima 1 y 0.6 unidades de la materia prima 2, en tanto que una unidad de la solución B consume 0.5 unidades de la materia prima 1 y 4 unidades de la materia prima 2. Las utilidades por unidad de las soluciones A y B son de 8 y 10 respectivamente. La demanda diaria de la solución A es de 150 unidades y la de la solución B es de 200 unidades. Determine las cantidades de producción óptima de A y B que maximice las utilidades. Como bien sabemos, las variables tenemos x1 el número de unidades de soluciones de limpieza A, el número x2 número de unidades de las soluciones de limpieza B. La función objetiva es maximizar que z es igual a 8x1 más 10x2. Teniendo esto también las restricciones, que son 4 restricciones, procedemos a realizar lo que es la tablita de las variables, que tenemos aquí x1. Bueno, ya había puesto los datos para ir demostrando de dónde lo saqué. X1 nos dice que es la utilidad de 8, x1, y en x2 tenemos de 10. Entonces aquí es lo que vamos a resolver, lo que quiero obtener la variable de x1 y x2, los resultados. Vamos a la función óptima, que es maximizar, que es z. Para calcular esto debemos obtener una fórmula que es igual a la suma producto de lo que vamos a calcular aquí, punto y coma, más la utilidad que tenemos aquí. Entonces ahí cerramos paréntesis y nos va a dar 0, ya que no tenemos calculado nada. Entonces vamos a lo que es las restricciones. Las restricciones tenemos que en x1 es 0.5 y 0.5 en x2 de la primera, en la segunda 0.6 y 0.4 de la segunda restricción x2. En la tercera tenemos que x1 es 1 y x2 no tenemos nada, que es 0. En la cuarta, que x2 es 1 y x1 es 0. Para calcular aquí tenemos que poner el lado izquierdo y el lado derecho. El lado derecho es lo que nos refiere aquí si es mayor o menor o igual. Entonces aquí para la primera restricción tenemos que es menor o igual a 150, para la segunda a 145, para la tercera a 150 y para la cuarta a 200. Para calcular aquí el lado izquierdo debemos igual poner que es una fórmula que es igual a la suma producto de lo que vamos a calcular aquí, punto y coma, las coeficientes de restricción que tenemos aquí, cerramos paréntesis, nos va a dar 0 porque todavía no tenemos calculado aquí. De la misma manera realizamos con los 4 restricciones y las coeficientes de restricción, que es igual a la suma producto de lo que vamos a calcular aquí, punto y coma, los coeficientes de restricción. Cerramos y nos va a dar 0. Igual realizamos con los demás. Suma producto de lo que vamos a realizar, obtener el resultado aquí, punto y coma, de esto, y cerramos paréntesis y damos enter. Igual suma producto de lo que vamos aquí, punto y coma, coeficiente de restricción. Entonces ahí ya una vez obtenido todos estos valores vamos a lo que es el solver. Aquí en el solver ya había hecho, vamos a eliminar todo lo que tengo para ir añadiendo todos los datos.
Entonces aquí nos dice que establecer objetivo. Vamos aquí en establecer objetivo, vamos a señalar donde quiero yo que me llegue el resultado en la función objetiva, ya. Luego nos dice que sea maximización o minimización. Aquí tenemos los para poner ya sea maximización o minimización. En este caso es maximización. Cambiando las celdas de variables, aquí vamos a poner lo que es donde quiero que me llegue el resultado de las x1 y de las x2 de las variables. Una vez puesto esto, vamos al sujeto de restricciones, en donde dice agregar. Aquí, como tenemos lado izquierdo y lado derecho, la referencia de celda es el lado izquierdo, ya. Entonces aquí tenemos que es menor o igual a 150 y vamos a poner a 150. Ponemos agregar, ya que tengo otra, la referencia de celda menor o igual a 145. Listo. Ponemos agregar, lado izquierdo, que es este, ponemos menor o igual a este. Luego vamos con la última que tengo, que es la referencia de celda, y la restricción, que es 200. Entonces, una vez realizado esto, ponemos en aceptar, y como podemos ver, aquí ya tenemos el sujeto de restricciones. Aquí tenemos el método de resolución que queramos, en este caso es método simplex. Una vez obtenido todos los datos, ponemos en resolver y nos sale que se encontró una solución que se cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Ponemos en aceptar, y como podemos ver, aquí tenemos las variables que en x1 nos da 100 y x2 200. La función óptima es de 2800 y aquí cumple todas las restricciones, ya que era menor o igual a 150, tenemos igual. Aquí en todas las restricciones se cumple. Entonces llegamos a una conclusión que el número de unidades de soluciones de limpieza en x1 es de 100 unidades, en x2 es el número de unidades de solución de limpieza para B es de 200 unidades, obteniendo una utilidad máxima de $2.800. Entonces esta sería la utilidad máxima que obtuvimos mediante el solver en el primer ejercicio de maximización. Seguidamente vamos a realizar otro ejercicio de maximización que tengo aquí, que nos dice lo siguiente. Un comerciante acude al mercado popular a comprar naranjas con 50.000 pesos. Le ofrecen dos tipos de naranjas, las de tipo A 50 pesos el kilogramo y las de tipo B a 80 pesos el kilogramo. Sabiendo que solo dispone de su camioneta con espacio para transportar 700 kilogramos de naranjas como máximo, y que piensa vender el kilogramo de naranjas tipo A 58 pesos y el kilogramo de tipo B a 90 pesos. Plantea el modelo de programación lineal que permite resolver la situación anterior. Entonces tenemos las variables que la cantidad de kilogramo de naranjas tipo A a comprar es x1 y x2 es la cantidad de kilogramos de naranja tipo B a comprar. Función óptima, maximizar, que z es igual a 8x1 más 10x2. Como hicimos en el siguiente, venimos a la tablita de variables, que x1 nos da la utilidad de 8 y x2 de 10. Entonces para la función óptima es maximizar, que z sería igual a la suma producto, que sería igual a la suma producto de lo que nos va a calcular aquí, punto y coma, lo que es la utilidad. Cierro los paréntesis y aquí nos va a dar 0, ya que no está calculado esto. Vamos a las restricciones, ya que en la restricción de x1, en la primera restricción nos dice que es 50, de x2 es 80, en la segunda nos dice que es 1 en x1 y 2 en x2, que digo 1 en x2, perdón. Vamos al lado izquierdo y al lado derecho, que nos dice que el lado derecho de la restricción 1 es de 50.000 y de la restricción 2 es de 700. Realizamos la fórmula para calcular el resultado, que es a igual a suma producto de lo que vamos a calcular en x1 y en x2, punto y coma, y
más el coeficiente de restricción que tenemos de la primera restricción. Cerramos y nos va a dar 0 ya que no está calculado. Realizamos igual en la segunda restricción, que es la suma producto de lo que vamos a calcular aquí, punto y coma, de las coeficientes de restricción que tenemos aquí. Entonces cerramos paréntesis y ya, una vez obtenido esto, vamos a lo que es el solver para aplicar los valores y que nos calcule. Solver, vamos a eliminar todo lo que está aquí, eliminar también, y también establecer objetivo. Como bien sabemos, la función objetiva quiero que me calcule aquí. Entonces ya vamos a lo que es el para maximizar o minimizar. En este caso es de maximización, entonces dejámosla ahí porque ya está en maximización. Cambiando las celdas de las variables, quiero que me calcule las variables de x1 y x2 aquí. Una vez tenido esto, vamos al sujeto de restricciones. Tenemos lo que es el lado izquierdo y el lado derecho, como bien sabemos. Entonces el lado izquierdo es la referencia de celda y ponemos que es menor o igual, y hasta menor o igual a 50.000. Agregamos otro que es la referencia de celda menor o igual a 700. Una vez obtenido esto, ponemos aceptar y vamos a lo que es el método simples. Yo, como es método simples, lo dejamos ahí. Entonces podemos resolver. Nos dice que resolvió una solución que se cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces ponemos aceptar y, como bien sabemos, aquí está los resultados que nos da la función óptima de 6600. Entonces en las variables en x1 200 y en x2 500, y aquí tenemos lo que son las restricciones que sí cumple, que debe ser menor o igual a 50.000, está igual, entonces no hay ni exceso ni holgura. Entonces llegamos a la conclusión que el comerciante debe comprar 200 naranjas de tipo A y 200 naranjas de 500 naranjas de tipo B para obtener un máximo beneficio de $6.600 en sus compras. Esto es lo que es en los ejercicios de maximización. Bueno, vamos a resolver por minimización simples utilizando el solver. Tenemos aquí el primer ejercicio de minimización que nos dice: una campaña extrae minerales de una mina. El número de libras de los minerales A y B que pueden extraerse de cada tonelada de la mina 1 y 2 se dan en la tabla siguiente, junto con los costos por tonelada de las minas. Mineral A 100 libras, mineral B 200 libras en mina 1, en mina 2 200 libras mineral A y mineral B 50 libras. Costo por tonelada $50 y $60. Si la compañía debe producir al menos 300 libras de A y 3.500 libras de A y 2.500 libras de B, ¿cuántas toneladas de cada mina deben procesarse con el objetivo de minimizar el costo? ¿Cuál es el costo mínimo? Entonces tenemos lo que es las variables x1 mineral A y x2 mineral B. La función objetiva, que es de minimizar, que sería z igual a 50x1 más 60x2. Tenemos las dos restricciones y vamos a la tablita de variables, que x1 nos dice que la utilidad es de 50 dólares en x1 y en x2 60. Vamos a la función objetiva, que es minimizar. Entonces vamos, ponemos que esta es la suma producto, que es igual a la suma producto de lo que nos va a calcular en x1 y en x2, punto y coma, más las utilidades. Cerramos paréntesis y aquí nos va a dar 0 y aquí no está calculado. Vamos a las restricciones, que para la primera restricción tenemos 100 en x1 y 200 en x2. En la segunda tenemos 200 en x1 y 50 en x2. Tenemos lo que es el lado izquierdo y el lado derecho. En la primera restricción nos dice que es
mayor o igual a 3000. En la segunda nos dice que es mayor o igual a 2500. Para calcular esto debemos igual poner la fórmula, que es igual a la suma producto de lo que vamos a calcular aquí, punto y coma, más el coeficiente de restricciones. Cerramos y nos va a dar 0. De igual manera hacemos con la siguiente restricción, que es la suma producto de lo que vamos a calcular aquí, punto y coma, el coeficiente de restricciones. Una vez obtenido esto, vamos a lo que es el solver. Aquí en el solver vamos a poner lo que nos dice establecer objetivo. Aquí quiero que me establezca la función objetiva, entonces pongo ahí ya. En este caso es para minimizar, lo pongo en minimización. Cambiando la celda de las variables, yo quiero que me calcule aquí en x1 y x2. Entonces voy a lo que es los sujetos de restricciones, en agregar, y la referencia de celda, que es esta. Aquí en este caso es la restricción es mayor o igual que 3000, entonces debo cambiar aquí y pongo la restricción, que es 3000. Voy en agregar, la otra es aquí, que es mayor o igual, lo cambio y lo pongo en la restricción, que es 2500. Lo pongo a aceptar. Una vez obtenido las variables sujeto de restricciones, pongo en método simplex y pongo resolver. Nos dice que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, entonces pongo aceptar. Ya, entonces, como bien podemos ver, la función mínima z es igual a 1100, y en las variables de x1 es de 10 y en x2 es de 10 también. Entonces llegamos a una conclusión que en x1 el mineral A es de 10, que se debe las toneladas de 10 toneladas de cada mina que se debe procesar en x1 es 10 y en x2 también es de 10, obteniendo una minimización de 1100 en el costo mínimo. Entonces vamos al siguiente ejercicio que tengo para realizar sobre minimización utilizando solver. Nos dice que una refinería de petróleo tiene dos fuentes de petróleo crudo ligero, que cuesta $35 por barril, y crudo pesado de $30 por barril. Con cada barril de crudo ligero, la refinería produce 0.3 barriles de gasolina G y 0.2 barriles de combustible para calefacción C y 0.3 barriles de combustible para turbina T, mientras que con cada barril de crudo pesado produce 0.3 barriles de galón o 0.3 barriles de C y 0.2 barriles de T. La refinería ha contratado el suministro de 900.000 barriles G, 800.000 barriles de C y 500.000 barriles de T. Hallar las cantidades de crudo ligero y pesado que debe comprar para producir sus necesidades del costo mínimo. Entonces aquí tenemos lo que es los derivados del petróleo, fuente del petróleo ligero, que es 0.3 en G y C 0.2, el pesado 0.3 en G y 0.4 en C. Las variables, que x1 es el número de barriles comprados de crudo ligero y x2 el número de barriles comprados de crudo pesado. La función objetiva nos dice que es minimizar, que z es igual a 35x1 más 30x2. Una vez obtenido esto, vamos a la tablita de variables, que x1 es 35, la utilidad de la variable, y x2 es 30. Entonces vamos a la función objetivo, que hacemos el mismo paso, realizamos que la fórmula es esto es igual a la suma producto de lo que nos va a calcular aquí, punto y coma, a la utilidad de las restricciones. Cerramos paréntesis y nos da esto, nos da 0 porque todavía no calculamos.
Entonces vamos a las restricciones que x1 y x2. Tenemos las tres restricciones que en x1 nos dice que 0.3 para la primera en x1 y 0.3 para la segunda en x1. En x2, perdón. Para la segunda 0.2 en x1 y 0.4 en x2. Para la tercera 0.3 en x1 y 0.2 en x2. Tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado derecho de la primera restricción nos dice que es mayor o igual a 900.000. En la segunda restricción nos dice que es 800 mayor o igual a 800.000. En la tercera mayor o igual a 500.000. Entonces para calcular el lado izquierdo debemos hacer de la misma manera. Esto es igual a la suma producto de lo que nos va a calcular aquí, punto y coma más el coeficiente de las restricciones. Entonces cerramos paréntesis y nos va a dar 0 porque todavía no está calculado. Entonces de la misma manera realizamos suma producto de lo que nos va a calcular aquí, punto y coma del coeficiente de restricciones que tenemos en la segunda restricción. Cerramos paréntesis y nos da esto. Y de la misma manera realizamos con la tercera, que es suma producto de lo que va a calcular aquí, punto y coma del coeficiente de restricciones, y cerramos. Entonces una vez obtenido esto, obtenido ya las fórmulas en cada uno de los cuadrillos, vamos a lo que es el solver para colocar los valores y que nos calcule. Entonces aquí establecer objetivo, queremos que me calcule la función objetiva, que es aquí. Ya, aquí en este caso, como es de minimización, coloco en minimización y nos dice cambiando la celda de variables. Entonces yo quiero que me calcule aquí la celda de variables en x1 y en x2. Sujeto a las restricciones, vamos a poner agregar. Tenemos el lado izquierdo que es la referencia de celda. Entonces ponemos aquí y nos dice que es mayor o igual, colocamos, y la restricción que es 900.000. Ya, entonces ponemos agregar, como son 3, aquí es la referencia, mayor o igual, aquí es 800.000. Colocamos la otra restricción que es la referencia, mayor o igual, y aquí tenemos que es los 500.000. Una vez obtenido, ponemos aceptar, ponemos aquí el método que queremos resolver, en este caso el simplex, y ponemos resolver. Aquí nos dice que se resolvió encontrando una solución que se cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces ponemos aceptar, y aquí, como podemos ver, me da una función óptima, una minimización que nos dice que es de 9 millones en este caso. A ver, 900. Ya, como podemos ver, obtuvimos un resultado que en x1 de la variable nos dice que debemos comprar 0, y en x2 3 millones. Entonces en conclusión llegamos a que en x1 el número de barriles comprados de crudo ligero es de 0, y en x2 tenemos el número de barriles comprados en crudo pesado, que es 3 millones de kilogramos. Entonces la función, para obtener una función, una necesidad del costo mínimo que será de 90 millones. Esto sería lo que es el método de solver, el método simplex utilizando el solver. Muchísimas gracias.